Libro de Gálatas capítulo 5, vamos a continuar nuestro estudio. Vamos a empezar en el versículo primero, así que los invito a que me acompañen en esta lectura. Damos la bienvenida también a nuestros hermanos y amigos que nos visitan a través de las redes sociales y los invitamos a que nos acompañen en la lectura de esta tarde ya. Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De cierto, os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos la fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se multiplicasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros, porque toda la ley es esta sola palabra. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Agradeciendo, Señor, de antemano toda bendición, toda buena dádiva, toda enseñanza, toda instrucción que desciende del cielo, Señor, para nosotros. Señor, reconozco personalmente hablando, Padre, que lo poco o lo mucho, Señor, que yo pueda instruir a tu pueblo, es solamente, Padre, gracia divina, es gracia tuya, Señor. Es un don que tú nos has dado, que queremos instruir a tu pueblo, Padre, para que ellos no sean movidos, que sean, Señor, fortalecidos, sigan permanentes y fuertes, Señor, en lo que hasta hoy han creído. Que ninguna doctrina, Padre, ninguna corriente de enseñanza equivocada, Padre, los mueva del lugar donde ellos están. Y te damos las gracias, Señor, y seguiremos agradeciéndote, porque hasta este día, Señor, sentimos y creemos y estamos, Señor, seguros en lo que tú nos has dado y de quién somos delante de ti. Gracias, Padre. Oramos también, Padre, por los que no te conocen, para que sus vidas, Señor, sean cambiadas y transformadas. Y, Señor, el único propósito, y aunque esto es repetitivo probablemente, Señor, en nuestras oraciones, es porque nuestro deseo, Señor, es que los que no te conozcan vengan a tus pies, Señor. Aquellos, Padre, que probablemente, equivocadamente hablando, Señor, y religiosamente confían que están haciendo, que te están agradando, Señor, de verdad están ignorantes de ti, Señor, y no pueden ver porque están ciegos, Dios. Por eso oramos, Padre, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que trabaje en sus vidas y vengan a tus pies rendidos, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias y oramos, Padre, para que nos hables a nosotros también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo, hermanos, en esta hora, ya un poquito tarde, lleva por título: Viviendo en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Quizá un poco largo, pero importante, hermanos. Viviendo en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estamos llegando al capítulo 5 y continuamos con nuestro estudio, hermanos, de esta carta. Recorriendo ya
por algún tiempo en esta carta y lo más interesante e importante para nosotros, hermanos, es que podamos aprender, que sigamos aprendiendo. Ya hemos visto de manera general cómo Pablo enseña no solamente a los hermanos judíos que querían que los hermanos en Galacia, hermanos, se judaizaran, ¿verdad? Y que ellos de alguna manera tenían en su mente, ¿verdad? Y quizás si nosotros nos pudiéramos poner a lo mejor en los zapatos de estos hermanos judíos que querían que los gentiles se judaizaran, probablemente, hermanos, pensando de alguna manera, y repito, poniéndonos en sus zapatos, a lo mejor había alguna buena intención, ¿verdad? Porque probablemente ellos pensaban que el vivir en la ley, o que ellos se circuncidaran, o que ellos tomaran la ley, o que se introdujeran a la ley, mejor dicho, para después venir a Cristo, probablemente los haría pensar, ¿verdad? O tener en mente que lo que estaban haciendo ahora ya iba a tener mejor sentido, ¿verdad? Pero eso es un error, o sea, eso sería en realidad volver atrás. Y eso es lo que Pablo estaba debatiendo y refutando con ellos. Pero lo que hemos visto, hermanos, cómo Pablo enseña hasta este capítulo 4, ahora entramos en el capítulo 5 y lo que Pablo ahora nos va a enseñar a nosotros, hermanos, es de una manera más práctica, como de accionar ahora, ¿verdad? Ya, digamos, la teoría o la instrucción hasta este capítulo 4 ha venido sobre nosotros en lo que Pablo nos enseña, pero ahora lo que viene a continuación va a ser más práctico, o sea, para que nosotros pongamos a la práctica, valga la redundancia, y aprendamos, hermanos, esto es lo importante, aprendamos a vivir, hermanos, en la libertad que Cristo, o con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, ¿verdad? Y no caigamos en el error del judaizante en el caso de los Gálatas, hermanos, ¿verdad? Sino que vivamos en libertad, hermanos. Y para tener en cuenta también que dentro de las iglesias cristianas, ¿verdad? Existe un enemigo que se mueve muy sigilosamente en medio de nosotros, ¿verdad? Y en medio de las iglesias, ¿verdad? Y que no es, hermano, ¿cómo les pudiera decir? No es muy nombrado probablemente, ¿verdad? Pero que sí, hermano, es el enemigo del evangelio y de la justificación que Cristo nos ha dado por gracia. Y me estoy refiriendo, hermanos, al legalismo. Cuando nosotros hablamos del legalismo o cuando nos referimos al legalismo, no es otra cosa, hermanos, que poniéndolo en balanza, algo parecido como a la ley, como lo que los judíos o los judaizantes querían que los hermanos en Galacia hicieran, porque ellos querían hacer o querían que los Gálatas obtuvieran su salvación, ¿verdad? Por méritos propios, por obras. El legalismo, hermano, toma una posición parecida. Porque parece ser, hermanos, que los que les encanta el legalismo, porque hay gente que les encanta el legalismo, ¿verdad? Dentro de la iglesia, pareciera ser que si no está esa forma de vivir dentro de la iglesia, hermanos, no es buena esa congregación, o no se está predicando la palabra allí, porque importa más, hermano, lo religioso aparentemente que la verdad bíblica o la verdad de la palabra de Dios. Y por esa razón, hermano, es que Pablo quiere que nosotros aprendamos a vivir en la libertad o con la libertad que Pablo dice Cristo nos hizo libres. Hay una palabra, hermanos, y vamos entrando al tema, hay una palabra que quiero que nosotros aprendamos y que la tengamos en mente, ¿verdad? Porque eso va a ser quizá lo que nos va a llevar un poquito de tiempo en este día. Y esta palabra es el yugo. El yugo. En el primer versículo, Pablo se refiere al yugo de manera muy apropiada, hermanos, para aplicarlo a la esclavitud. Y el versículo primero dice de Gálatas 5, estad firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, es aquí donde les digo que Pablo quiere ahora que nosotros seamos prácticos. Dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este versículo, hermano, 1, que acabamos de leer, no podemos leerlo, hermanos, ignorando todos los 4 capítulos que ya hemos leído. Este versículo 1 tenemos que leerlo, hermano, y tomando en cuenta el contexto de estos 4 capítulos que ya hemos leído o que ya hemos visto sobre la justificación y la ley, hermanos. Recordemos lo que les dije, que la enseñanza de Pablo, hermano, ahora quiere hacer la práctica para que nosotros podamos aprender a vivir en libertad. ¿Qué significa el yugo según la Biblia, hermano? Y lo que Pablo quería que aprendiéramos hoy, hermanos. Miren, les voy a dar definiciones, y esto es importante, ¿verdad? Yugo. El nuevo diccionario ilustrado de la Biblia dice que yugo es un madero que une a 2 animales generalmente. ¿Cuántos conocen la yunta? Ok. Hace unos días atrás, aquí en el condado de Orange, había una feria, ¿verdad? Me invitó mi hijo a ir. Y en la feria, valga la redundancia, aparte de que hay juegos y todo eso, ¿verdad? Tienen una sección donde tienen animales. Y hay chivos, hay cerdos, hay cabras, hay caballos, hay vacas también, hay becerritos, hay muchos animales, como una granja, ¿verdad? Y en una sección habían artículos de la granja, y allí habían creo que eran 2 o 3 tipos de yugo. Y entonces mi nieto me preguntó, ¿y eso qué es, Abu? Y me dice, ¿verdad? Y ya le explicaba. Entonces es un tronco que tiene una forma como de una, que pudiera ser como una S o algo así, donde se recargan en la nuca de los animales, ¿verdad? Pero yo no sabía, hermano, bueno, ese tipo de yugo tiene como un fierro que se mete por abajo, ¿verdad? Entonces le ponen la madera esa y aparte le meten ese fierro como por abajo y allí queda ensartada la cabeza del animal, ¿verdad? Ese es un tipo, y había otros más que solamente le ponían la madera y unas cuerdas, pero ese me llamó la atención, ¿verdad? Porque ese, hermano, de un solo lo deja atorado al animal allí. Aparte de que eso está bien pesado, ¿verdad? Va allí. Entonces, me recordé por el significado que da el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia. Es un madero que une a 2 animales generalmente. O sea, generalmente el yugo está utilizado para los animales. Pero hermano, bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero ese yugo, hermano, representa de alguna manera que esos animales no se pueden zafar. O sea, por eso les decía que me llama la atención, es como un metal, como una especie de una U, que lo meten por abajo y queda atorado arriba de ese madero, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al diccionario ilustrado. El diccionario expositivo Vine dice que yugo sirve para unir 2, y pueden ser cosas en este caso. Y este término, hermano, aquí vamos a ver un poquito más amplio y vamos a entrar a lo que quiero que aprendamos hoy. El término se emplea metafóricamente en 3 términos diferentes. O sea, yugo, Vine no solamente dice que sirve para unir en 2 cosas o a 2, ¿verdad? Sino que también, hermanos, da términos diferentes. Y el primer término que utiliza el diccionario Vine para yugo es sometimiento. O sea, imagínense, o sea, la diferencia del yugo para 2 animales a la interpretación que da Vine en este diccionario. Sometimiento. Mateo 11, 29 y 30 dice, hermanos, ¿verdad? Refiriéndose al sometimiento. Dice Mateo 29, Mateo 11, 29 y 30.
Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En este caso, hermanos, lo que está diciendo este diccionario en cuanto a sometimiento es que se está refiriendo, hermanos, a la autoridad de Cristo. Cuando está diciendo que lleven su yugo es que uno debe someterse a la autoridad de Cristo. Simple y sencillamente, o sea, aunque se refiere para unir a dos, ¿verdad? O puede ser animales o dos cosas, también lo utiliza como un término metafóricamente hablando para sometimiento, en este caso a la autoridad de Cristo. El segundo término, hermanos, de yugo, en este diccionario Vine, se refiere a la esclavitud. Y pongan atención aquí, hermanos, vamos a ver dos tipos de esclavitud. Hechos capítulo 15, el versículo 10 y 11 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, escuchen, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que la gracia del Señor Jesús, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí en este específico caso, aunque está hablando de esclavitud y esta definición se está refiriendo a esclavitud, hermano, está hablando de una esclavitud espiritual, de una esclavitud impuesta. Y es lo que Pablo refiere en Gálatas 5:1 cuando él dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En este término Pablo utiliza la palabra yugo, hermano, para referirse a la ley. O sea, el diccionario, y aunque Pablo lo está presentando en Hechos, ¿verdad? Y en Gálatas también, ¿verdad? Se está refiriendo, hermanos, a la ley misma. O sea, la ley es sinónimo de esclavitud. Por eso que dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí lo que pasa, hermanos, en esta definición, cuando habla de esclavitud, es porque se piensa, hermanos, o se cree, o lo creían, mejor dicho, que la salvación se podía lograr, ¿verdad?, por méritos propios, pero jamás alcanzable. Esto es en cuanto a la esclavitud espiritual. Pero también, hermanos, se refiere a la esclavitud física. Levíticos 26:13. O sea, cuando habla de yugo en esta definición Vine, no solamente se refiere a la esclavitud espiritual o en este caso específico a la esclavitud sobre la ley o la ley como sinónimo de esclavitud, pero también se refiere a la esclavitud física. Levíticos 26:13 dice, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, dice, y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro, erguido. O sea, aquí en Levítico lo que está diciendo la Escritura es que estaban esclavos, el yugo era la esclavitud, ¿verdad? Y Dios los había hecho libres, y lo que está diciendo ahora es que deben de andar con el rostro erguido, o sea, con el rostro levantado, con la cara en alto, ya no son esclavos, en pocas palabras. Este es el segundo término. O sea, primero, sometimiento. Segundo término del diccionario Vine es esclavitud. El tercer término de yugo es la servidumbre. Fíjense que hay diferencia en esclavitud y en servidumbre, ¿verdad? Aquí se está refiriendo, hermanos, como cuando uno es un empleado de alguna compañía o que le está haciendo un trabajo a alguien, ¿verdad? 1 Timoteo 6:1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, y fíjense, o sea, no, aunque lo podemos ver bajo el yugo de esclavitud, ¿verdad? Leyendo todo el contexto nos vamos a entender a qué se está refiriendo Pablo en este caso, hablándole a Timoteo. Dice, todos los que estén bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor,
para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En este caso, hermanos, yugo se está refiriendo a servidumbre. Esto es importante para que nosotros lo podamos entender, porque cuando nosotros somos empleados o estamos trabajando a alguien, hermanos, de alguna manera nos estamos sometiendo al yugo de esa persona o al yugo de esa compañía, ¿verdad? O estamos, mejor dicho, sometidos al yugo, ¿verdad? Y tenemos a alguien que nos manda, pero eso es para servidumbre. En nuestro caso actual sería como empleados, ¿verdad? O sea, estamos ligados a un contrato, estamos ligados a un horario, estamos ligados, hermanos, a unos términos que se han establecido. Entonces, cuando se habla de yugo, Vine lo define en estas tres palabras: servidumbre, esclavitud y sometimiento. Y vean cómo Pablo, hermanos, conecta este término de yugo, refiriéndose a la esclavitud, para darnos a entender que somos libres en Cristo. Vamos a ver la unión del capítulo 4, el final del verso 31, con el capítulo 5 y el primer versículo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo los conecta, ¿verdad? Y cómo este término, hermanos, de yugo, lo refiere a la esclavitud, ¿verdad? Para que nosotros veamos y entendamos que somos libres en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 4, el verso 31 dice, hermanos, de manera, hermanos, dice que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, ¿verdad? Hablando de Agar y de Sara. De manera, hermanos, o sea, él no se está refiriendo a los gentiles, no se está refiriendo, hermanos, a los judíos que no creían. Él se está refiriendo a los mismos hermanos en Galacia. Dice, verso 31 del capítulo 4, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y vean, hermanos, la Biblia, hermanos, la versión de las Américas, en el capítulo 5 y el versículo 1, no sé cuántos de ustedes tengan esta versión, ¿verdad? Probablemente la lectura que yo voy a dar va a ser un poco diferente a la de ustedes, pero en este caso es clara, hermanos, muy clara. Gálatas capítulo 5, la versión de las Américas dice, hermanos, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, para libertad. La Reina Valera dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero la Biblia de las Américas dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. O sea, no es, hermanos, el hecho de decir, hermanos, vamos a especular. No, hemos sido hechos libres en Cristo Jesús. Y esta es la conexión. Cuando Pablo se refiere, o cuando habla en el capítulo 4, al verso 31, dice, somos hijos. No somos hijos de la esclava, sino de la libre, porque para libertad Cristo nos ha hecho libres, ¿verdad? La Reina Valera dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La pregunta, hermanos, del millón es, ¿quién que ha salido, hermanos, de la cárcel quiere volver a ella otra vez? Es una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿verdad? Y ahorita un poco más adelante lo vamos a ir relacionando con el legalismo, que es uno de los enemigos, ¿verdad?, silenciosos dentro de la iglesia. Pero, hermano, ¿quién que ha estado en la cárcel desea volver a ella otra vez? A lo mejor nunca hemos estado en la cárcel. A lo mejor nunca hemos experimentado estar en la cárcel, ¿verdad? Pero aunque no lo hayamos experimentado, hermanos, yo no creo que sea algo de anhelar estar allí. ¿O sí? O sea, aunque nunca hayamos puesto un pie en una cárcel, hermano. A lo mejor estuvimos en alguna celda por allí metidos, alguna camioneta nos cargó por allí, lo que sea, ¿verdad? Pero en la cárcel, literalmente en la cárcel. Yo no creo que sea algo que uno dice, ay, cómo quisiera vivir en la cárcel unos 15 días. Me voy a echar unas vacaciones en la cárcel. No es algo, hermano. Entonces, ¿quién que ha salido de la cárcel, hermano, quiere volver a ella otra vez? Yo creo que nadie. O sea, después de haber sido libres, o después de haber, hermano, cumplido, vamos a especular, una sentencia,
pueden ser meses, días o años. ¿Quién querrá volver otra vez a eso? Por más amistades que tengas hecho allá adentro, hermano. Yo creo que nadie, hermano. Sería a lo mejor alguien que estuviera demente o literalmente, hermano, preso todavía en sus delitos y pecados. ¿Quién después de haber sido libre, hermano, del pecado del mundo, del diablo, hermano, que ha sido libertado, hermano, de las garras de Satanás, que ha sido, hermano, que ha dejado de ser esclavo para venir a ser libre en Cristo, hermano, quiere volver a ser esclavo del mundo? Hermano, y esto es importante, y aquí es donde vamos a analizarlo, hermano, porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia, o estamos en la iglesia, y somos esclavos. Somos esclavos del celo, somos esclavos del coraje, somos esclavos de la envidia, somos esclavos, hermanos, de la desconfianza, somos esclavos hermanos, ¿qué les puedo decir? Del qué dirán, somos esclavos de la sociedad, somos esclavos, hermano, de no sé de cuántas cosas. Y no vivimos libres, o no somos libres de la manera que Cristo, que nosotros seamos libres. Cuando Pablo habla, hermano, de este yugo que los judaizantes querían que los gálatas se sometieran a él, hermano, es prácticamente como lo que nosotros pudiéramos estar viviendo en nuestra actualidad. ¿Cuántos decimos que somos creyentes? Yo levanto la mano y yo digo que soy creyente, hermano, pero ¿cuántos de los que levantan la mano en verdad están viviendo en esa libertad? ¿Cuántos pueden estar confiados de lo que están haciendo a su alrededor y no tener desconfianza? Ese es un punto muy claro y muy clave cuando tú de verdad eres libre. Hermano, ¿qué pasa? Y esto es importante. ¿Qué pasa? Vamos a especular, ¿verdad? Tú eres un creyente o eres una creyente, eres firme, tienes la fe bien puesta, entre comillas, en el Hijo de Dios. Digo entre comillas, ¿verdad? Por lo que les voy a ejemplificar ahorita. Y viene alguien a tu vida, puede ser en tu trabajo, en tu casa, tu vecino, tu vecina, tu padre, tu madre, tu tío, tu abuela, yo no sé, hermano, y te empieza a meter ideas contrarias a lo que tú has creído y empiezas a dudar. Y empiezas a creer lo que te están diciendo. Y empiezas, hermano, a tambalear lo que supuestamente para ti era sólido, lo que supuestamente, hermano, para ti era la base, para lo que era el fundamento de tu fe, hermano, empieza a desmoronarse por comentarios. Y poquito a poquito, silenciosamente y sin decirte, te están poniendo el yugo. Y te están haciendo esclavo. Y allí tú le puedes poner ya el nombre del miedo, del coraje, del rencor, de la envidia, de la desconfianza. ¿Por qué? Porque esos que no, hermano, pueden estar firmes y no pueden estar seguros y se dejan persuadir, hermanos, ¿verdad? Por palabrerías, como dice Colosenses 2:8, hermanos. Por palabrerías y falsas filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿verdad? Se dejan persuadir porque, hermano, porque no ponen su base y su confianza y su fortaleza, hermano, y su esperanza no está puesta totalmente en Jesucristo. Y el yugo, hermano, empieza a subirse. Hermano, eso de que tiene el yugo, las curvas así, no es porque a alguien se le ocurrió que tenga las curvitas para que se adorne, sino porque es la manera en que se va a sentar en la nuca del animal. Es la forma, hermano, en que se va a moldar a ti. Por eso es que yo les daba estas definiciones, hermano, de yugo. Ahora, les pregunto otra vez, hermano, ¿quién saliendo, entre comillas, saliendo de la esclavitud del diablo, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, hermanos, quiere volver a ser esclavo otra vez? Levanten la mano los que quieren eso. Hermano, nadie literalmente, yo creo y confío en el Señor que nadie quiere, pero hay cosas en nuestra vida
que nos dejan ver verdaderamente si somos libres o no. Hermano, cuando nosotros pensamos que venir a la iglesia no es tan importante, ¿verdad? Y se los puedo presentar de diferentes maneras, y ahorita lo voy a aplicar en este caso. Cuando nosotros pensamos que venir a la iglesia no es tan importante, hermano, es porque alguien ya nos trepó el yugo. Y está buscando la manera de ensartarlo por abajo para que no se te zafe. Hermano, es tan importante venir a la iglesia, no por el hecho, hermano, de estar aquí, no por el hecho, yo voy a hablar específicamente de nosotros, aquí en Casa de Pan y Alabanza, no porque, hermano, quiera yo que estén viniendo a traer sus ofrendas, o que dejen sus diezmos, o porque, hermano, yo quiera tener, no, es importante, hermano, porque es la única manera, el único medio para que nosotros podamos estar firmes en la fe, hermano, es a través de su palabra y como congregación juntos aprender de la palabra del Señor. No hay otro, hermano, por lo menos aquí, y soy claro, por lo menos aquí no hay otra razón para que nosotros estemos aquí congregados. Hermano, si mi razón o mi deseo fuera, hermano, estarle sacando dinero, hermano, yo me inventaría los pactos y las promesas y las siembras y lo que todos en muchas iglesias hacen. Y aplican un tiempo exagerado en estar sacándoles el dinero a la gente que en predicar la palabra. Y cuando viene el tiempo de la palabra, 5 o 10 minutos y que se vayan ahí sancochados. Crudos se van. ¿Por qué? Porque no han recibido nada. Pero entonces, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, somos libres, ¿sí o no? ¿Somos libres, sí o no? ¿Lo dudan? Hermano, solamente 3 son los que dicen amén. ¿Y los demás qué? Si somos libres, somos libres. Si el Señor nos ha libertado, somos libres verdaderamente. No hay un yugo. No volvemos a la esclavitud, hermano. Miren, ¿cuántos han hecho droga? No que la hayan probado y que sea una chupadita. No. ¿Cuántos han estado en las garras de la droga? Eso es un yugo, eso es una esclavitud. Eso no es una cosita que digan, ya a ver, aviéntate 2, 3 años de malilla a ver si puedes salir. Hermano, las drogas, algo pesado, es algo bien difícil de pasar. No es, hermano, como que tú digas, yo soy el Superman y yo puedo salir de eso a la hora que se me antoje. Hermano, si Dios no interviene en tu vida, cuando tú ya eres un preso, un esclavo de las drogas, un preso del diablo por las drogas, hermano, si Dios no interviene, difícilmente vas a salir de allí. Y eso es un yugo, hermano, de esclavitud, que nadie, hermano, te lo puede quitar, mas Cristo sí lo puede hacer. Pero, hermano, si tú has salido de eso, dímelo, ¿quién quiere volver a ese yugo? ¿Me entienden? O sea, y Pablo lo que les presenta a ellos es que si nosotros hemos salido de ese yugo de esclavitud, ¿cómo es que ahora no lo queremos volver a poner? El alcoholismo, hermanos, es un yugo pesado también. Y les digo, hermano, no para los que digan, no, yo me tomo un traguito ahí de vez en cuando. No, que hayan vivido el alcoholismo de verdad. El tabaquismo, hermano, es aunque no se oiga tan fuerte como la droga, hermano, el fumar es un yugo pesado también. Cuando no tienes para comprar un cigarrillo, andas buscando en la calle a ver quién tiene un pedazo de cigarro, aunque ya esté pisado, para prenderlo. ¿Por qué? Porque el yugo es pesado. Porque la carga es pesada. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo te tiene bien agarrado. Pero si Dios te saca de allí, ¿quieres volver a estar en esa condición? ¿Están conmigo? Amén. Hermano, entonces, el punto es, hermano, que cuando nosotros hemos salido de allí, la pregunta que les decía, la pregunta del millón es, cuando has sido, hermano, liberado de la cárcel, espiritualmente hablando, ¿quién quiere volver allí otra vez? ¿Quién quiere volver allí? Hagamos unos segundos de conciencia, hermanos, de dónde Dios nos ha sacado. Piensa, hermano, no cierres tus ojos, solo piensa. ¿De dónde Dios me ha sacado? Piensa. En tu momento, aquí en un momento, hermano, piensa.
así, Dios me sacó de esto. Dios me sacó de esto. Yo era esto. Yo vivía esto. Ahora, ¿quieres estar de vuelta allí? No es fácil, hermano, no es fácil. Se los digo por experiencia propia, no es fácil salir de la esclavitud, del alcoholismo, de las drogas, de fumar, de cualquier otra situación, hermano. Pero personalmente, de las drogas y del alcohol no es fácil. No es fácil. Si Dios nos ha libertado, hermano, y somos libres, hermano, yo no creo que volvamos nosotros a querer estar en esa condición. Hemos sido libres, hermanos, para vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. No hemos, hermanos, sido liberados, hermanos, para estar otra vez en el yugo de esclavitud, como lo dice Pablo. Si hemos sido libres, hermanos, debemos de vivir como personas, como hombres y mujeres libres, hijos de Dios libres. Hermano, y no estar pensando y todo el tiempo estar allí martirizándonos. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Por qué? Porque el que piensa así, hermano, porque es esclavo. Miren, yo les he dicho, y lo he dicho públicamente, ¿verdad? Que yo no tengo temor de que mi esposa me lea o me busque el celular. Ella no tiene esa costumbre tampoco. Pero si aún lo hiciera, yo no tengo miedo de que ella me hurgue en el celular. Quizás llega un poco feo, ¿verdad? Porque no tengo nada que ocultar. Ciertamente, hermanos, voy a hacer una separación aquí porque es necesario. Probablemente, hermanos, y a mí me tocó en un momento tener 2 celulares y los tenía al tiempo, 2 celulares. Uno era para trabajo porque la compañía no lo daba y otro era el que yo utilizaba, ¿verdad? Y en el del trabajo, pues lógicamente va a haber comunicación con diferentes personas que no son de mi familia y que probablemente no me conocen. Entonces, allí hay una separación. ¿Por qué? Porque se está utilizando como herramienta de trabajo. Pero hermano, ni aun que fuera así, ¿verdad? El que es libre tiene que andar, hermano, husmeando en eso. Porque si yo le tengo confianza a mi esposo o a mi esposa, no la tengo confianza probablemente por quien es él o es ella, sino por lo que Dios ha hecho en él o en ella. Esa es la diferencia, hermanos. Y entonces nosotros vivimos en una libertad, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Téngase eso en la mente. Vivimos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Si todo el tiempo, hermano, estamos con miedo y con temor, hermano, no somos libres. Estamos esclavos o somos esclavos. Y somos esclavos de eso que nosotros nos queremos someter voluntariamente. Por eso es que Pablo, hermanos, remarca y otra vez enfatiza el versículo 1 del capítulo 5. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para vivir, voy a parafrasear el versículo si es que aún no lo pueden entender. Para que vivamos libres es que Cristo murió por nosotros. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, hermanos. Entonces, siendo libres, hermanos, no podemos estar viviendo otra vez en esclavitud. Y es aquí, hermano, a donde podemos encontrar o hacer la conexión con el legalismo, hermanos. ¿Qué representaba la circuncisión según los judíos, hermanos? Según su concepto de ellos. ¿Qué representaba para ellos la circuncisión? Bueno, estar bajo la ley. Pero para ellos, hermano, el ser circuncidado era un motivo de orgullo. Era como cuando tú dices, yo soy de tal país y... ¿Me entienden? Yo soy de...
Aunque no lo quieran creer, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos como judíos, la circuncisión era un motivo de orgullo. Dice Hechos 11:2, y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los que eran judíos circuncidados, o más bien los judíos, hermano, tenían la circuncisión como un motivo de orgullo, como algo que nada ni nadie, hermano, se los podía quitar. La circuncisión para ellos era, hermano, su orgullo. Hermano, hay iglesias donde el legalismo entra sigilosamente, hermano, y nosotros vivimos eso un tiempo, donde, hermano, el uniforme es motivo de orgullo, donde el estar bien parados es motivo de orgullo, donde, hermano, si no llevas corbata no puedes estar en el púlpito. Y aunque yo vengo al púlpito y predico con corbata, hermano, y eso es por mi deseo personal y una identidad propia, ¿verdad? No quiere decir que yo no puedo no venir al púlpito y sin corbata y no poder predicar. Pero el legalismo dice que no te puedes parar detrás del púlpito si no tienes corbata. No puedes ser, hermano, un servidor si no vienes casi como una regla, derechito. Si no cumples estas normas, no puedes estar dentro del grupo de servidores. Hermano, cuando se vive el legalismo de esa manera, hermano, se empiezan a desechar las iglesias que no están en legalismo. Y empiezas a ver mal a aquellos que no están viviendo el legalismo como tú lo vives. Y esto es otra forma, hermanos, aunque no lo quieran ver, de traerse un yugo sobre la cabeza. De vivir atados al yugo, hermano, que religiosamente lo vuelve a uno esclavo. Si no haces esto, no puedes hacer lo otro. Hay iglesias, hermano, donde para que una persona se pueda bautizar, tienes que pasar un año de instrucción. Eso es un yugo, aunque no lo quieran reconocer. ¿Qué le dijo Felipe al eunuco etíope? ¿Cuánto le dijo? No, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a adoctrinar, te voy a discipular, te voy a enseñar. Cuando ya pase un año, le preguntamos al pastor a ver qué dice él. Si está de acuerdo el pastor, entonces te bautizamos, eunuco. Él solamente le dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, espérate, vas muy a prisa. Una cosita pequeña nada más. Si crees en Jesucristo, bien puedes. ¿Y qué le dijo él? Lo creo, vámonos entonces, es suficiente, hermano. Y aunque no lo crean o no lo acepten, hermano, ponerle impedimento a una persona que se quiere bautizar, que porque tienes que cumplir todo el ritualismo de la congregación, hermano, ese es un yugo, es legalismo. Y por eso es que les decía, hermano, dentro de las iglesias, sigilosamente, calladita, hermano, sin hacer mucho ruido, el legalismo le pone yugos a la gente. ¿Cuántos se quieren bautizar? Estoy especulando nada más una pregunta. Hermano, cuando nosotros deseemos, no los estoy presionando tampoco, pero cuando uno desea bautizarse, hermano, simplemente lo que necesitamos es cumplir con los requisitos, tener un lugar donde pueda ser inmergido, ¿verdad? Que creas en Jesucristo y lo hacemos. Simple y sencillamente. Sin presión, hermano, sin tampoco que estemos allí, hermano, bautice usted, hermano, ándale, hermano. Porque eso es presión, hermano, eso es un yugo. Entonces, la circuncisión era un motivo de orgullo para los judaizantes, hermano. El legalismo es un motivo de orgullo para los religiosos también. Y no, hermano, nos deja vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vamos casi a finalizar. Gálatas capítulo 5. Porque si nosotros queremos, hermano, de alguna manera vivir bajo un yugo, vivamos bajo el yugo de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados. Solamente dice que no usé la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. Cristo, hermano, lo que Él quiere de alguna manera, y veámoslo así, hermano, es que nosotros nos pongamos el yugo, pero para vida.
para vivir en libertad. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, este yugo es especial, hermano, porque se refiere, hermano, al someterse, o a someterse, mejor dicho, a la autoridad de Cristo por amor. Y vivamos, hermano, en una libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Hermano, San Juan 8:32 y 36, y con eso finalizo ahora sí, hermano. Dice San Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para vivir en esa libertad. Verso 36 de San Juan 8 dice, así que si el Hijo os libertare, atiendan esto, así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente esclavos. Libres. Para vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermano, vivamos libres. Vivamos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. No vivamos una vida religiosa. No busquemos, hermano, el agradar al hombre. No vengamos a la iglesia, hermano, para que vean que vine. Vengamos a buscar del Señor, hermano, porque Cristo nos ha hecho libres. Que nuestra vida vaya, hermano, en avance y vaya en progreso y vaya en ascenso, hermano, porque somos libres en Cristo Jesús. Que esa sea nuestra mentalidad, que esa sea nuestra meta, hermano, viviendo en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Vamos a orar. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta hora, Padre, por tu palabra. Porque creo, Señor amado, que nosotros aquí en casa podemos decirlo abiertamente que somos libres. Te hemos conocido a ti, Señor, y somos libres, verdaderamente libres. Y no estamos, Señor, sometidos al yugo del enemigo, Señor. No vivimos con temor, no vivimos, Señor, con miedo. No vivimos, Señor, con el qué dirán. O como dicen religiosamente hablando, con el Jesús en la boca, Señor. Sino que vivimos verdaderamente libres por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Gracias por ello, Señor. Pero quizá más de alguno todavía vive atado o atada. Y en esta hora quiere a hoy ser libre de su yugo. Hermano, dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Ven a Cristo Jesús. ¿Quieres verdaderamente vivir sin preocupaciones y sin prejuicios? Ven a Cristo Jesús. Él es el único que puede liberarte. Es el único que nos liberó a nosotros. Si tú quieres hacerlo, ora conmigo y dile al Señor, Señor Jesús, yo he vivido atado o atada, Señor. He vivido en temores, en aflicciones. He vivido, Señor, con miedos, con envidias, con celos, Señor, con rencores, con coraje, Señor. He vivido con mi pecado, Señor, en drogas, en alcohol, Señor, en prostitución. Yo no sé en cuál haya sido tu yugo o es tu yugo. Pero ahora, Señor, reconozco que si tú me liberas, seré verdaderamente libre. Por eso hoy me rindo a ti. Reconozco que soy un pecador, una pecadora, y que no puedo hacer nada para librarme a mí mismo o a mí misma. Señor, reconozco que fuera de ti no soy nada. Sin ti no puedo vivir en libertad plena. Yo quiero vivir, Señor, libre de todo eso. Por eso ahora te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón, Señor. Me someto a tu autoridad, Padre. Y que ahora tu yugo, Señor, sea tu gracia.
tu sangre sobre mi vida, Señor. Mi justificación, Señor, a través de ti. Perdona mis pecados, Señor. Y ayúdame a vivir una vida justa, Señor. Viviendo en la libertad con que tú me has liberado a partir de hoy. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén.